Y este tipo de espacios son los que yo aprecio y valoro más, porque me parece que la academia es un espacio donde es muy difícil vender humo. Es decir, yo siempre digo que si hubiera un mínimo filtro en algunos medios de comunicación de quién es analista político, hay mucha gente que no es ni bachiller que va a analista. En cambio, la academia es un espacio, creo yo, sin ser de ninguna manera excluyente, pero me parece que la academia es de esos lugares que todavía se conserva, digamos, esos filtros de que para ser docente debe por lo menos tener un pregrado, un posgrado, experiencia, etcétera, publicaciones. Yo no he sido un académico, digamos, a tiempo completo, como hubiera probablemente sido mi destino si no hubiera ejercido este oficio. Entenderán que yo vivo en una ciudad maravillosa, rodeado de manglares, de esteros salobres, de ríos salobres, entre agua dulce y salada, es algo así como entre salado y dulzón el sabor del agua. Bueno, por lo menos cuando era chico me bañaba en el río, ahora creo que es complicado, ahora ha de saber a petróleo. Pero al margen de eso, digamos que yo vengo de una ciudad donde las ciencias sociales se resumen en economía y derecho. No hay, pues, digamos, escuelas de ciencias políticas, no hay una Flax, un Andino, lugares bueno, que probablemente hubieran sido los espacios donde me hubiera desarrollado laboralmente si no hubiera seguido este camino. Un camino que finalmente yo no es que emito las licencias de quién sí, quién no se dedica a esta actividad, pero como Rodrigo, creo que todo el patrimonio, al menos el que yo tengo, ha sido producto de esta actividad. Absolutamente todo lo que yo tengo, incluso hasta la esposa con la que me casé, que la conocí justamente en el ejercicio de esta profesión en Colombia, es producto de esta actividad. El agua, la luz, los teléfonos, las propiedades, todo. Así que yo no hago otra cosa los últimos 18 años que no sea esta actividad. Y dentro del ejercicio de esta actividad, bueno, yo la verdad estoy muy contento. Creo que hay referentes en quienes reflejarse. Yo al menos no tengo ningún apuro. Y ese sería, digamos, no sé si consejos, porque para darles consejos están sus padres, no yo. Pero en todo caso creo que hay que tener claridad de que esta es una carrera de resistencia, de que esto tiene sus tiempos, de que esto no es de ver House of Cards, Juego de Tronos, me parece la H, que es una droga que destruye el cerebro de este tema. Hay que apegarse a procesos para que ustedes vean referentes como un paisano nuestro, Jaime Durán, tiene casi 50 años ejerciendo este oficio. Entonces, me parece que es una carrera de resistencia y este oficio no se centra, digamos, solo en presidenciales, son un gran mito, ¿no? Claro, son algo así como los gran slams, digamos, en nuestra carrera, pero hay muchos espacios donde ejercer esta profesión, desde la docencia, que uno, las campañas electorales, el gobierno, la capacitación, las crisis políticas que bueno, Rodrigo es un referente continental del tema y para mí son maravillosas porque como los clientes, los políticos están asustados, pagan lo que tú les pides y haces caso, porque están asustados. Es como cuando repentinamente te descubren accidentalmente que tienes la presión en las nubes, el azúcar en las nubes, y como no sientes nada, sigues tomando, comiendo, hasta que te da un susto, o como decimos acá, un yello. Y ahí empiezas a salir a trotar, a comer pollito, qué sé yo, ensalada. Entonces creo que es muy parecido. Ahora, con respecto a nuestro país, bueno, yo creo que el Ecuador no termina, no sé si la palabra es de superar al correísmo, o no se concluye todavía la transición de esta etapa de la historia, que fue el correísmo, nos guste o no. Entonces me parece que todavía es un movimiento o una etapa de la historia. Ustedes también, si se ponen a analizar los últimos, un país que tiene menos de 200 años, si repentinamente un tipo lo gobierna 10 años seguidos, es una etapa muy amplia de su historia, ¿no? Y supongo que hay gente que estudia relaciones internacionales, ¿no? Que, bueno, también no soy un estudioso de las relaciones internacionales, esas no me generan un dólar, pero la verdad que si hubiera un cargo público, lo único que me puede interesar es el canciller, qué sé yo, el resto no me interesa ni tener contratos. Eh, y en todo caso, me parece que el Ecuador está en esta etapa, ¿verdad? Una etapa que no termina de pasar la transición del correísmo, ¿no? Y todavía genera en varios sectores de la población nostalgia de un pasado que fue mejor, ¿no? De acuerdo a algunos indicadores, ¿no? Y en ese contexto también eso se suma a la crisis de partidos, ¿no? Yo siempre con colegas politólogos de otros lados del mundo hispano, cuando me preguntan, ayúdame, estoy haciendo un trabajo, quiero que me describas el sistema de partidos del Ecuador. Digo, no hay sistema de partidos. O sea, en este país pensamos que solo el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea no funcionan, ¿no? Aquí tocas la llaga y todo sale pus. No, no, hay una gran crisis institucional.
en ese sentido, no es un tema, y eso, parte de eso es los partidos, no hay partidos políticos. Entonces, ese creo, ante la pregunta uno de Rodrigo, creo que el Ecuador todavía no termino de definir si es la transición para salir de él o la transición para volver a Correa. Llámese correísmo con Correa o sin Correa. Creo que lo de Moreno les tengo muchas lecciones. Sobre el ejercicio profesional, bueno, hay muchos espacios para ejercerlo. Nuestro negocio, al menos el mío, es ganar, lo que me hace aumentar ceros en mis cuentas. Claro, ya he facturado 6 ceros, sí, pero en Colombia. Digamos que en pesos. Ahí sí he cobrado millones. Pero en todo caso, creo yo que nuestro negocio como profesionales es ganar. Ese es, a mí no me interesa contratos, poner a un amigo sin trabajo, un familiar, termina la elección y chao, nunca, hasta nunca. También he trabajado gobiernos, les cuento, y temas de marca ciudad. Soy bastante reacio a los temas públicos. Bueno, no quiero, a mí Quito me encanta, pero para mí Quito es otro país. Sí, pero para mí Quito está a una hora de vuelo y se me complica un poco el seguido, pero sí soy bastante reacio a lo público. Sí, a ver, ojo, conceptualmente reivindico lo público. Yo creo que eh, el Estado tiene un rol fundamental y gran parte del fracaso del Lazo me parece que está rodeado de gente que cree que el Estado es un estorbo. Y siendo un hombre que quede ciegamente en el Estado, jamás me he servido de él, ni he tenido contratos, mi facturación pública no ha llegado al 5% de nuestro presupuesto. Hemos capacitaciones, cosas pequeñitas, pero la verdad que el tema público, que viene un tipo que está en un ministerio, quiere reelegirse y quiere sacar un proceso, digo, hermano, yo cero público, tú verás de dónde sacas. Y los temas de gobierno son con fondos públicos, los temas de marca ciudad que son tan maravillosos son con temas públicos, y yo evito el dinero público, o sea, no trabajo, pierdo mucho probablemente porque es un dolor de cabeza, tú no sabes si el que viene después odia al que estaba contigo, que te contrató, y mañana te empapela con la Contraloría, no, es una cosa, he tenido amigos, gente muy honesta, que ha terminado en el sector público glosado. Entonces, una persona que mal que lo diga en primera persona, nunca en mi vida tenido un cheque sin fondos, no me imagino, saliendo en la televisión mi nombre, mi mamá le da un infarto, así que evito lo público, sin perjuicio que creo mucho en el Estado y creo en su rol dentro de la sociedad fundamental, sobre todo en países como los nuestros tan pobres. Eh, sobre la otra pregunta que me decía Rodrigo, ¿cómo son los ejercicios de las campañas electorales? Bueno, primero que nada, el rol que uno debe tener, no debes cometer el error de intentar entrar a la corte del candidato, eso es lo peor que puedes hacer. Eh, no, tu voz tiene que tener peso y para que tenga peso no hay que estar dentro de la corte, sino ser una voz externa. Si tú llegas a estar en el día a día y te involucras o empiezas a imbuirte dentro del entorno de él, estás muerto o muerta, ya no sirves, o sea, ya tu voz no tiene ningún peso. Siempre los procesos electorales a los que ingresamos a trabajar, de hecho ahora estamos en algunos, en Ecuador y en Latinoamérica, lo primero que buscamos siempre es la realización de un diagnóstico, creo que es fundamental. Si no hay diagnóstico, no hay campaña. Sobre herramientas que utilizamos para poder realizar estos diagnósticos, que es el primer paso. Lo primero que tienes que saber es qué te estás encontrando en la campaña que estás trabajando. Siempre cualitativo y cuantitativo. Hay infinidad de herramientas, ¿no? Yo no soy investigador, creo que un estratega, que es lo que yo hago, no debe ser encuestador, pero sí entender la investigación. No debe ser especialista en temas digitales. Yo, por ejemplo, digo abiertamente que las redes sociales generan más divorcios que votos. Eso no significa que quieras prescindir de la comunicación política digital, que no es lo mismo, ¿no? Hay que hacer las redes sociales accesorias a la campaña, no el candidato y la campaña accesoria a las redes, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos que lo primero que hacemos es buscar un diagnóstico dentro de un proceso electoral. A mí me contrata Juan, Pedro, María, a mí me da lo mismo la junta parroquial de la parroquia, bueno, no voy a decir Compayán, porque no es muy popular, digamos, que se diga, pero si es en la parroquia Columbe, Cantón de Colta, que de hecho es mi tierra, eh, la junta parroquial, así como si mañana me busca Biden para reelegirse, le voy a cobrar lo mismo porque es el mismo tiempo que me ocupa una campaña de cualquier tipo, ¿no? Siempre hay que hacer diagnóstico, como les decía, para saber en qué te estás metiendo, cuáles son las posibilidades reales de tu candidato. Claro, ustedes me van a decir, pero es que nuestro trabajo es que todos ganen. Es muy complicado. El que te dice que no, pero que no ha aprendido, como dijo Rodrigo, tan coloquialmente, no trabaja en esto, ¿no?
Entonces, a veces te encuentras un candidato que es su primera participación, que lo conoce el 2% de la población y pretende en un lapso de 6 meses ser el próximo Correa. Eso es muy difícil. Pero hoy, con mucha honestidad, lo que tienes que hacer es trabajar de tal manera que yo no le garantizo que va a ganar la elección, pero sí que va a quedar con un nivel de conocimiento que lo va a posicionar por una próxima contienda. En el tema económico, yo siempre sugiero facturar hasta el saludo. Eh, por ejemplo, yo recibo probablemente 30, yo cerré LinkedIn, por ejemplo, porque recibía 50 currículums al mes. Me da pena porque yo soy un consultor ambulante, yo no trabajo en un esquema corporativo. El trabajo es muy artesanal. Claro que contratamos proveedores y gente que nos ayuda, pero digamos una oficina donde haya gente que está, o sea, al menos no creo que sea, no es mi esquema de trabajo, ¿no? Pero, sin embargo, también hay mecanismos, ¿no? Recibo correos, por lo menos 30 correos al mes de gente que me invita a comer, que quiere conversar conmigo. La verdad que en mi casa hay mucha comida, ¿no? Cuando era soltero me encantaba desaparecerme, pero ya no lo puedo hacer, o por lo menos no como quisiera. Y al margen de eso, hablo, desaparece un tema laboral. Al margen de eso, cuando hay gente que te escribe, oiga, yo quiero reunirme con usted, perfecto, como ya un bot le responde, la consulta cuesta tanto, este es el número de cuenta, es solo online, nos avisa. Bueno, y de esos 20 que escriben, hay 5 o 6 que pagan, ¿no? Y con eso ya como que pagamos la tarjeta. O cuando viene mi amigo Rodrigo a visitarme a Guayaquil, o yo voy para allá, yo le invito una cerveza o a comer a mi amigo, y de ahí salen, digamos, de eso. La caja chica sale de esto que les estoy contando, que me ha servido de un mecanismo para ganar mucho tiempo, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que está preguntando, que está pretendiendo, digamos, tener mucha información, ¿no? ¿Qué opino un poco de nuestro oficio? Creo que es un oficio maravilloso. Yo no juzgo a los colegas, sí tengo límites. Yo no trabajo con partidos pro aborto, por decirles, no estoy, por si acaso, yo no soy Correa que mandaría a la casa a las legisladoras castigadas como en la escuela si quieren difundirlo en una asamblea. Entiendo que los parlamentos del mundo del siglo XXI debaten estos temas. Entonces yo no es que creo, me doy golpes de pecho, voy a misa todos los días. Es un tema, usted fue en mi página web. Yo no trabajo con partidos que están a favor de la legalización abierta del aborto. Ese soy yo. Si lo hace Rodrigo, Juan Pedro, está bien. Y si alguno de ustedes está a favor, también. Eso es asunto de ustedes. Estoy un poco viejo como para cambiar ciertas convicciones o ciertas creencias, ¿no? Y eso probablemente me hace no facturar más porque hay muchos partidos en ese sentido, pero me deja dormir tranquilo. También otro tema es el trabajo sobre todo en el mundo hispano, en Latinoamérica. Hay países y países, ¿no? México es la meca, pero eso conversamos con Rodrigo alguna vez, creo que en Panamá. México se volvió, recuerdo cuando estaba a principios del 2000 trabajando, bueno, no a principios del 2010, perdón, trabajando en México, y cuando se comentaba mucho la colombianización de México, y fue una cosa espantosa. O sea, ya hoy día México es imposible trabajar, al menos creo yo eso, ¿no? Y ahora ver la mexicanización del Ecuador a mí sí me genera bastante dolor, me complica. Pero hay países maravillosos también como República Dominicana. México realmente hace ya casi 10 años que solo hago temas académicos, geniales. Ya al trabajar en México lo he visto. Es muy difícil el tema en México hoy en día. Yo creo que hay mucho del tema, no solo directo, sino indirecto. Dominicana es un país con una gran cultura de este tema de comunicación política. Y me dice, Rodrigo, con toda confianza, cuánto tiempo me queda, o si tienes alguna pregunta, o si hay que responder a los chicos, me cuentan. ¿No? Honduras es otro país con una gran cultura de estos temas. Son países que si bien es cierto, por ejemplo, Honduras, tú pensarías, bueno, un país en Centroamérica, que para mí lo de Centroamérica no tiene razón de ser. O sea, el haber fragmentado la América española, que es lo que no pasó con la América portuguesa, la América anglosajona, que es Estados Unidos y Canadá, la América portuguesa, que es Brasil, son estados continentales poderosos. La América española se fragmentó en 12 paisitos. Y tú dices, bueno, ¿no? La República Centroamericana, que había un tipo extraordinario que se llamaba Francisco de Morazán, una suerte de Bolívar centroamericano. Digamos que el Bolívar en cambio del Caribe era Betances, el del lado oeste del Río de la Plata era Artigas, y bueno, y San Martín y Bolívar, estos dos prohombres de todos los tiempos. Y cuando tú vas a Honduras, que tú dices, ¿qué razón de ser tiene El Salvador? Es un país del tamaño de la provincia de Santo Domingo Los Áchilas, con el respeto que se merece la provincia de Sáchira. ¿Qué sentido tienen estos países? Bueno, eso fue parte de un proceso de fragmentación muy de los ingleses cuando dominaban el mundo. Y cuando vas a Honduras con todos esos problemas, es un país que tiene cultura de partidos políticos.
El Partido Nacional, el Partido Liberal son partidos institucionalizados, con todos sus problemas de narcotráfico, etcétera. En Paraguay tienes al Partido Nacional, no se ha contagiado de esa crisis de los partidos que tiene la Argentina, ¿no? O sea, si bien es cierto, Fernández es parte del peronismo, nosotros hemos trabajado también en Argentina. De hecho, yo viví 5 años en la Argentina, ahí estudié en la Universidad de El Salvador, se llama, Universidad Jesuita. O sea, les cuento que yo veía a Bergoglio, al padre Jorge, dando misa cuando yo salía de clase, y no les voy a decir que era mi amigo porque me iba a helar. Pero, no, yo no sabía que iba a ser papa, pero el actual papa caminaba entre los corredores de mi universidad y daba misa los miércoles a las 7 y había 2 personas. No, no voy a decir que era Bergoglio mi amigo, pero Alberto Bitol Ferrer, si alguno de ustedes estudió Relaciones Internacionales, de quien soy discípulo, él sí era amigo personal, y de hecho hay un libro que se llama El Profeta y el Papa, que cuenta la relación entre Alberto el Tucho Bitol Ferrer, un uruguayo, que escribió un libro que se llama Los Estados Continentales y el Mercosur, de quien sí fue amigo personal y de hecho fui formado personalmente por él, pero como les dije, no seguí este camino. Pueden investigar quién era Bitol Ferrer. Entonces, si yo viera al Papa, al padre Jorge, no le diría, no sería mi amigo, pero tendríamos un amigo en común de quien hablar. Entonces les contaba el caso argentino, que el PJ tiene varias vertientes, pero sí hay un cisma de partidos donde hay fenómenos como el mismo Macri, que me parece que Macri y Lasso fueron genialidades de Jaime Durán, sin duda, y este tipo de fenómenos impresentables desde mi punto de vista, como Milei, pero como productos electorales extraordinarios, ¿no? El caso paraguayo, el Partido Colorado, Rodrigo ha trabajado allá, sabe de lo que estoy hablando, es una locura, el Partido Colorado tiene familias enteras. Probablemente Paraguay es un espacio donde este fenómeno que sufre la política, de que ya la lógica Liga Aucas, en Barcelona, que eres toda la vida hincha de tu equipo, antes en Ecuador era así, pues, ¿no? Mi abuelo era velasquista, mi abuela era velasquista, mi papá era velasquista, mi mamá era velasquista, y probablemente si hubiera vivido ese tiempo hubiera sido también velasquista. Hoy no, pues hoy mi hermano es ultraliberal, mi otra hermana es ultraconservadora, el otro es animalista, el otro, mi prima es feminista, yo digamos que soy la extrema izquierda dentro de la derecha, media curuchupa, conservadora, qué sé yo. Eso no había antes. En cambio, en Paraguay se mantiene. No tiene familias conservadoras, familias, sobre todo del Partido Liberal, colorados. En Colombia hubo ya esta ruptura del Partido Conservador, digamos, liberal, con la aparición del Partido de la U y ahora con esta incursión de Petro. El caso chileno, bueno, es otro tema por el esquema que me parece interesante lo de Boris, que quiere como romper ese candado anticonstitucional, desde mi punto de vista, que planteaba la constitución pinochista. Aunque Chile es un país bien complicado, que se maneja muy como los gringos de los 50, ¿no? Es decir, que todavía manejan, creen mucho en las agencias de publicidad. Hay que tener mucho cuidado con el manejo, el querer manejar un proceso electoral como agencia, ¿no? Cuidado. Nosotros trabajamos con publicistas, por supuesto que sí, necesito creativos para que materialicen, plasmen las recomendaciones, pero hay que evitar que una campaña caiga en manos de una agencia, porque la agencia básicamente lo que va es, Rodrigo, ¿quieres sacar el Quito? Perfecto, hermano. Necesitas 2 millones de camisetas, yo te las vendo a buen precio. Rodrigo, tienes que salir en estas radios porque esas son las radios que le dan mayor comisión a la agencia. Entonces, una campaña debe ser, hay que mantener lejos a la gente, digamos. Así como creo que hay que mantener lejos a la gente que no cree en el Estado, del manejo del Estado, ya ven lo que está pasando. Creo que hay que mantener lejos de la campaña a la gente que quiere manejar la campaña con un criterio comercial o de negocio, ¿no? Finalmente el criterio es el estratégico. Y bueno, hoy en día, como les digo, después de casi 17 años, cerca de los 20, estoy muy contento con los resultados, estoy muy contento por los colegas que he conocido, y la verdad no tengo mayor queja. He trabajado en ciudades fronterizas, he trabajado en el Táchira, he trabajado en Venezuela para la oposición, he trabajado en México, en Tijuana en alguna ocasión, hemos trabajado en Colombia, en Cúcuta, en los Llanos Orientales, aquí en el Ecuador hemos trabajado casi para toda la clase política, contratamos muchísimas encuestas, estudios de opinión, esa es mi materia prima. Complicado, porque casi que los encuestadores son los vendedores de droga de los políticos, ¿no? Entonces hay que trabajar duro en eso. No soy encuestador, pero me ha tocado entender las encuestas, tener que pedir la base de datos, tener que pedir, digamos, las fórmulas, cuando es investigación cualitativa, los audios de las grabaciones de los grupos focales, la ficha de reclutamiento, porque me he encontrado cosas que ni se imaginan de quiénes, muy conocidos, que son copia-pegas o le venden la misma encuesta a 5. Hacemos firmar acuerdos de confidencialidad. O sea, es complicado este tema, no es tan fácil. Y al menos para mí, la clave, la materia prima del mensaje o la materia prima del contenido, de la hoja de ruta que se va a establecer, está en la investigación. Esto
yo siempre hago la analogía con el cáncer. Vamos, la clave del cáncer es en qué etapa estás. Y lo que determina en qué etapa estás es la biopsia. El patólogo coge un pedacito del tumor o el tejido y te dice grado 1, grado 2. Cuando es grado 4, el oncólogo te dice, vaya a su casa a morir. Vaya, le quedan 6 meses, 3 puede pedirle perdón a todo el mundo, arreglar sus asuntos, y los otros 3 le prometo que no le va a doler, pero se va a morir. Si es grado 3, te van a decir, mira, ¿sabes qué? Hay un 50%, te voy a meter quimio a lo bestia, y si sobrevives, vas a vivir. Grado 2, te vas a quedar calvo, la quimio te va a destruir, pero vas a vivir. Grado 1, no, te vas a tener de pronto un par de cosas. Así son las campañas. Para mí toda campaña es como un cáncer. Entonces hay que ver en qué estado se encuentra el paciente, y dependiendo en qué estado se encuentra, lo podemos curar o no lo podemos curar. Si el objetivo es solo ganar, ¿no? Hay también clientes y clientes. Tienes los empresarios y los políticos, con sus ventajas y desventajas, ¿no? Los políticos tienes que cobrar el 90% de anticipo. Ya nos ha pasado con Rodrigo por ser buena gente, con algunos que otros por ahí políticos conocidos, que hasta ahora nos paga una factura. Pero bueno, los políticos tienen que cobrarle el 90% de anticipos. Olvídalo, dalo por perdido, la mitad o lo que te dé. En cambio, con los empresarios sí te pagan, pero ellos están convencidos de que pueden atender el negocio hasta las 4 de la tarde y hacer campaña de las 4 en adelante. O sea, explico, como que se compensa un poco el tema, ¿no? Y bueno, esa creo que sería la descripción por ahora, salvo tu mejor criterio, Rodrigo, o me encantaría saber si los chicos tienen alguna pregunta. Sí, yo quisiera antes de entrar a las preguntas, Osvaldo, Bueno, justamente es de interés para los chicos que podamos hablar un poco acerca de cómo es la política en Ecuador, qué ves a futuro con respecto a lo que pueda pasar, sobre todo en las alcaldías y en la presidencial que viene, y quizá antes poder hablar algo de cómo le ves al gobierno de Lazo, es decir, los 3 temas que en este cuarto de hora siguiente podrían ser cómo es la política ecuatoriana, cómo está hoy el presidente Lazo y cómo ves a futuro en las presidenciales y locales, porque de eso tú hablas mucho en los medios, tu criterio es muy, digamos, muy aceptado, hasta ya te estaban nominando para alcalde de Guayaquil en algún momento, que corrió el rumor muy fuerte, pero de eso ya conversamos también, ¿no? Es increíble. Pero que sí quisiéramos tu criterio con respecto a esto para en la última parte hablar de campañas exitosas, qué es lo que te ha resultado mejor, cómo enfocar la comunicación. bueno, sí, he rechazado candidaturas y cargos públicos, pero básicamente más que por mi voluntad, porque es una capitulación matrimonial. Tú conoces a mi esposa, a mi familia, y uno de los innegociables de la dama, casi como ser infiel, es el tema de no aceptar ningún tipo de candidatura con nadie. Y está bien, porque yo soy consultor, y sí he sido tentado de pronto de las ofertas que he recibido, por lo menos un par sí llegaron, y bueno, y al final mejor, porque yo de asambleísta, por decirte, si fuera asambleísta, al final me imagino que de ver tanta estupidez me volvería loco al mes, iría con una metralleta y mataría a todos los asambleístas y le pegaría un tiro. Así que mi mujer es muy sabia, no es un lugar para mí la asamblea, la de hoy, pues, ¿no? Pero en fin, mira, creo que el Ecuador es el reflejo de finalmente lo que es. Un país con un problema, para mí, más que la corrupción, bla, 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 me parece que hay un problema gravísimo institucional. Y como estos chicos son andinos, me imagino que a los pregrados de algunos deben de ser de ciencias sociales, ciencias políticas, psicólogos, etcétera. Eh, hay que leer la teoría de las élites, yo creo, ¿no? Eh, a ver, esto es como cuando tú vas al médico y dices, ¿no? Abra la boca, ya no es abra la boca, sáquese la camisa, no, es de qué murió su papá, qué enfermedades hay en la familia, ¿no? La genética. Hay una laguna mental que en el tema del velasquismo, ¿no? Me parece que en Wikipedia hay más contenido de todo lo que las universidades producen sobre el tema, ¿no? Con el debido respeto a las universidades de Ecuador. Pero me parece que hay un hueco, hay una laguna mental histórica de no poder entender al velasquismo, ¿no? Me parece que Alfaro está muy bien estudiado, García Moreno, que de hecho lo reivindico, aguante García Moreno, al mismo Flores. Mira que Flores es muy vapuleado, ¿eh? Flores es medio ninguneado por la historia, pero déjenme decirle que tenemos Galápagos gracias a Flores, ¿no? Y no solo eso, no sé si lo saben, pero la ciencia social más maravillosa para mí es la historia, ¿no? Ecuador se crea en 1830 en Riobamba. Acuérdense que la Constitución decía el Ecuador en Colombia, y hasta 1832 y medio, durante 2 años y medio, en ese Congreso ecuatoriano
del acto fundacional del Estado en Riobamba, habían delegados del Cauca, o sea, habían diputados de Cali, de Buenaventura, y Flores se da la tarea de invadir el Cauca, de anexarse el Cauca, pero no porque fue una tarea a lo Putin, no se lo pidieron. Cipriano Mosquera, digamos que era el presidente colombiano en aquel tiempo, los colombianos se enojan, y al final Flores retrocede y tácitamente la frontera queda en Buenaventura, perdón, en Popayán, incluida Buenaventura, y ya prácticamente el Bajo Cauca, fíjense que es un tema de la historia oculta, el Bajo Cauca ya era ecuatoriano, casi 3 años formalmente estaba el ejército, autoridades, y en algún momento le arman una huelga muy a la ecuatoriana, como el chiste del balde de los cangrejos ecuatorianos, que los cangrejos japoneses se ayudan. Bueno, entonces ya cuando estaba el Cauca prácticamente y el resto del Cauca dudando, pero ya cuando Buenaventura, Popayán y Pasto ya eran ecuatorianos 100% de hecho y de derecho, le hacen una invasión, le hacen una huelga digamos, a Flores en Guayaquil y retira toda la estructura, todas las tropas y bueno, y ahí los colombianos se pudieron retirar. Entonces, el Ecuador tiene ese problema, ¿no? Un problema institucional, y por eso creo que hay que investigar a Velasco, porque eso es, bueno, es la historia más presente, ¿no? Un tipo que gobierna el Ecuador desde 1930, desde los 30, creo que fue 34, 36, hasta casi los 70. Tú sabes que el siglo XX está, yo creo que siempre está casi presente, ¿no? El siglo XX, digamos, todavía hay vestigios del siglo XX. Yo creo que el siglo XX no ha terminado del todo, sobre todo en las áreas rurales, digamos, del mundo hispano. Entonces, el velasquismo creo que es una etapa que todavía no está del todo analizada, o por lo menos es obviada. Claro, tienes un mártir que es Roldós, sin duda, que es el retorno a la democracia. La democracia fue una concesión imperial, o sea, no nos engañemos. La democracia ecuatoriana fue un piloto. Los norteamericanos, bueno, dan luz verde a los militares para detener el avance del comunismo, entre comillas, porque lo de Chile para ellos fue terrorífico. Bueno, gana por vía popular y por elección popular la unidad popular de Allende en los 70, hacen el golpe de Estado y Kennedy y compañía deciden que la vía es darle luz verde a los militares, ¿no? Algunos como Bombita, que eran dicta blanda, en Quito era famoso Bombita en un jeep imagínense el Quito de los 70, ¿no? 300.000 habitantes, entonces, imagínense Bombita en un jeep, a veces solo, y la gente literalmente le tocaba la calva, le decía Bombita, se le reía, versus lo que pasaba en el resto del continente. Por eso cuando yo estudié en Argentina, mis compañeros de doctorado en ciencia política, recuerdo que paraguayos, chilenos, el tema de las Fuerzas Armadas era muy potente, era casi un miedo instintivo, más o menos como un perrito que le han dado palo y ve a una persona y chilla. En cambio, yo venía con la imagen de unas Fuerzas Armadas que vacunaban, que rescataban, que nos defendían en el CENEPA, qué sé yo, en el Paquilla. Entonces, el Ecuador tiene eso en parte, ¿no? Una historia que no se consolida. Hay que leer, les recomiendo leer El Santo del Patíbulo de Camín Carrión, un libro maravilloso, donde él consigue el efecto contrario. Yo termino reivindicando a García Moreno, a pesar de todas las metidas de patas que cometió el tipo. Hay que leer El Cuento de la Patria también de Benito Garrón. Hay que leer el libro de Norris, El Gran Ausente, que básicamente es una tesis doctoral inconclusa. Hay que leer también La teoría de las élites. Ahí creo que es el problema, Rodrigo, que no la élite, por si acaso, como algo económico, ¿no? Hay 3 tratadistas que abordan la teoría de las élites, Pareto, Mosca y Michels, los 3 fascistas. Bueno, Mosca no era fascista, pero Mosca estuvo preso por Mussolini, pero Michels y Pareto admiraban a Mussolini. Claro, Michels no alcanzó, digamos, a ver lo que vino después, pero en todo caso, Mosca, perdón, no alcanzó a ver lo que vino después. En la teoría de las élites, por ejemplo, tú ves un poco que no hay pues una élite finalmente que se solidifica. Las élites se enraizan, de acuerdo a Mosca, en función de la institucionalidad de un país, ¿sí? No es a la inversa como pasa, o por lo menos en el Ecuador. Una élite que creo que está desconectada. Hablemos del caso de Quito, por ejemplo, una élite que no tiene idea qué pasa del túnel de Guayasamín a la izquierda, ¿no? Que para ellos Quitumbe es otro país, y si no pueden entender el tema local, calculen el resto del país, ¿no? Eso en parte creo que es lo que pasa en el Ecuador, una élite que a nivel sindical, a nivel empresarial, a todo nivel que está desconectada con lo que pasa en el país y respetuosa de las instituciones. Creo que hay que leerlo Hurtado. Me da mucha lástima que se haya convertido en un Vargas Llosa de Páramo, pero escribía extraordinario, igual que Vargas Llosa. Ese comentario me parece patético, pero escribía extraordinario. Entonces, si ustedes leen las costumbres de los ecuatorianos, digamos que Hurtado intenta hacer una suerte de Weber ecuatoriano, es una cosa alucinante, ¿no? Donde va escribiendo el Ecuador. Entonces, para mí, el número 1, el gran problema es institucional. Al haber ese problema institucional, bueno, Alvarito debió ser candidato.
hoy día ustedes y yo deberíamos estar hablando del presidente Álvaro Noboa. ¿Te acuerdas, Rodrigo, cuando revisamos una vez números que Alvarito se disparó de la noche a la mañana? Impresionante, como batir cerveza. Se los va a comer a toditos, no lo dejan ser candidato. En un país, digamos, con reglas sólidas hubiera sido candidato. En un país con reglas, probablemente Correa hubiera sido candidato a presidente. Entonces, ese es el gran problema del Ecuador, es institucional. Y eso te genera problemas como que mañana hay que indemnizar a los Isaías, que básicamente tienen razón, no por si acaso que sean inocentes, sino porque no se aplicó el debido proceso y bla, bla, bla. O al mismo Bucarán, los 11 o 62 psicólogos, 42 creo que psicólogos que se declararon en el Congreso y crearon la figura inexistente del presidente interino, el mismo influjo psíquico, el caso de Glantz. Al final, en el Ecuador, por irrespetar la institucionalidad, no hablamos de inocencia, sino de debido proceso, se dan este tipo de cosas. Sobre el Ecuador actual, Lazo es un tipo que finalmente llegó con todo el peso de las corporaciones, con todo el peso, digamos, corporativo, con un brazo político, y cuidado, porque aquí no voy a hablar más sino de escribir, que es la prensa, ¿no? Precisamente ante esa ausencia de partidos institucionalizados, de partidos políticos, de estructuras sólidas, como Gramsci decía, el partido político es para la democracia lo que la célula de la vida, ¿no? Es la unidad de la vida. Y Ecuador no tiene, al menos para mí, no hay partidos que tengan reclutamiento, formación y adoctrinamiento, que es tan importante, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, ante esa ausencia de ese contrapoder desde el mismo espacio político, ¿qué es lo que le pasó a Correa? Correa para mí tuvo dos grandes enemigos, ¿no? O dos grandes enemigos que tal vez no pudo medir la magnitud de los enemigos que tenía. El número uno, los norteamericanos, con el retiro de la base de Manta. Yo a veces escucho gente que habla de la base famosa de Manta. Bueno, los colombianos tienen 11 bases, van a ingresar a la OTAN, que me parece terrorífico, y debería el canciller decir, esta boca es mía ahí. Pero al margen de eso, Colombia hoy en día es el mayor productor de cocaína del mundo. ¿Me explico? Entonces tienes ahí un tema institucional con un lazo que llega con este brazo, entre otros brazos políticos, la prensa, que digamos que es un instrumento, un brazo político militante, digamos, como una fortaleza, no sé, pero que finalmente no se está consolidando en la gestión, y eso es bastante peligroso. Y un Ecuador hacia futuro, bueno, probablemente dentro de la derecha, Herbas, que de izquierda tiene lo mismo que tú y yo, no sé, pues Rodrigo, de activistas políticos, ¿no? Herbas, que me cae bien Herbas, ojo, es un tipo muy interesante. Claro, también creo que hay que estudiar un poco, la izquierda democrática no era el partido guacho pesante, ¿no? O sea, con respeto que se merece guacho pesante, pero mi general Moncayo había sacado 8% la elección anterior, siempre la izquierda democrática tenía su margen de 5 o 6 asambleístas, y bueno, Herbas potenció un poco, pero el trabajo que había hecho Vilma Andrade, también las cosas hay que hacerlas como son. Pero yo veo un futuro probablemente un Herbas, un Otto Sonnenholzer, que representa un poco el establishment, parece que le tengo mucho aprecio, es mi amigo personal, pero creo que Otto representa eso, es el establishment, y tendrá también que correr, digamos, con Herbas, creería que es su problema en esa ala del futuro, ¿no? Por otro lado, el gran hallazgo, Leonidas Giza, como les decía, yo no hago encuestas, pero contrato permanentemente. Hay muchos grupos empresariales también que nos contratan y nos dicen, oye, queremos saber qué va a pasar, qué onda, no confiemos más. A mí a veces me toca hasta importar encuestadores o empresas encuestadoras por la desconfianza local, sin perjuicio de que hay excelentes investigadores en nuestro país. Y en el caso de ISA, que les comento hasta hace un mes y medio que tuve el último estudio nacional, ya ISA está bordeando el 77% de nivel de conocimiento. Existen dos tipos de contiendas electorales, las directas y las indirectas, ¿no? Las directas o unipersonales, recuerdo un poco, esto es doctrina un poquito, que son las que se elige uno solo, se elige un presidente, un alcalde, eso es una unipersonal. Una pluripersonal o indirecta son las que se eligen varios, un asambleísta, un concejal, y de acuerdo a la doctrina se requiere un mínimo del 80% de nivel de conocimiento. O sea, la velocidad crucero para una elección, mañana tú quieres ser candidato alcalde, bueno, el primer paso, más que pedir voto, lo que sea, es que te conozca el 80%. ¿Qué es el nivel de conocimiento? El porcentaje de personas que sabes que tú existes en determinada plaza electoral. Ya a profundidad es lo que piensa el segmento que te conoce. Ya ISA lo conoce el 75%, o sea, a la le tomó 15 años y casi 40 millones de dólares. O sea, ISA está así de ser presidencial. Un correísmo que sigue, que yo pensaría que Arauz, más allá de que no fue un error, me parece que Arauz se durmió en la segunda vuelta. Él debió rematar o fulminar a Yacu y a Lazo,
durante ese lapso de un mes donde no sabíamos si iba a ser Lasso o Yaku. Me parece que ahí es donde Arauz debió liquidar la contienda y prefirió estar en silencio. Entiendo que unos eran, quédate Correa, otros no, que quédate Correa. Pero me parece que lo de Arauz fue obviamente también ingeniería de una parva. Ustedes vieron que lo disfrazó a Lasso de una suerte de híbrido entre Giovanni Duplén y Santiago Encotena, ¿no? Pero le dio resultado. Yo tenía mis dudas. Entonces, dentro de la derecha les hablé de mi amigo Otto y de Herbas, que no es mi amigo, me daría gusto conocerlo. Y por otro lado, en la izquierda lo veo a Isa, probablemente ese relevo, hay que ver qué pasa también con Yacu, y un correísmo que es el correísmo sin Correa, ¿no? Que si no fue Arauz, pues, tienen gente, pues, ¿no? El mismo Pavel Muñoz, Marcela Guiñaga, y yo los entiendo porque cuando yo hacía dirigencia estudiantil, yo fui secretario nacional de la FEUPE, como dicen en la sierra, que es la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador. Y cuando nosotros estábamos en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, en ese época en Guayaquil había 3 universidades y en Quito algo parecido, yo recuerdo que nosotros teníamos súper candidatos, pero nos daba lo mismo ganar con ellos porque sabían que nos iban a dar la patada al mes. Entonces poníamos no súper, sino al que nos garantizaba la continuidad, lealtad, etcétera. Y a veces ganabas, pero a veces perdías. Entonces me parece que el correísmo, si no está Correa en la contienda, ha tratado de construir una suerte de marca con Glass. Y bueno, en el ámbito local, me parece que el problema no es Cintia, ni la misma prefecta, sino el aparato sociocristiano. Es muy difícil el aparato. O sea, los sociocristianos tienen una maquinaria aceitada hace más de 30 años, ganadora de elecciones. Tienen probablemente uno de los mejores controles electorales. No sé si esta maestría llega hasta las elecciones. Les sugiero que pidan a algún profesor que los lleve a observar el control electoral de las 6. Debe ser de los mejores de América Latina. Entonces, más que vencer a Cintia, creo que el problema es vencer a las 6. Por ese aparato, esa máquina aceitada los últimos 30 años, que al margen sin duda del desgaste. O sea, yo he sido muy crítico. Si bien es cierto, en Quito la élite está desconectada, también en Guayaquil tienes una élite más desconectada que vive en otro cantón. Que digamos que mis bisabuelos, por lado materno, si soy guayaquileño casi fundador, mis bisabuelos querían que, nuestros bisabuelos se querían que Guayaquil se parezca a París. Ustedes van por lo que queda del centro histórico, lo que no se quemó, ven puros monumentos de primer nivel, pero ya la siguiente generación quiso parecerse a Miami, inventó una Miami genérica en otro cantón que se Morondón, construyeron una Miami sobre Manglar, pero es una ciudad que es delineada desde otro cantón. No, Guayaquil no es delineado, Guayaquil. Y algo que envidio de Quito, por ejemplo, a pesar de todo lo que ustedes puedan criticar, a pesar de que salga un concejal que hable que tenemos un gobernador que es amigo, gran persona, Pablito, que cita a los Avengers, también tienes un concejal en Quito que cita a Spider-Man, pero por lo menos Quito tiene organismo colegiado. O sea, el Consejo de Quito, todo lo que tú quieras, pero a diferencia de Guayaquil, que es un set de televisión donde está Bushman, la Bombón, buenas personas, pero que es Canal 6 lo que tienes ahí y que no fiscaliza. Algo que sí tiene Quito todavía es la articulación de los barrios, comité de barrios, que ya no existe en Guayaquil. Los barrios, yo creo que el costo de los sociocristianos, miren, Guayaquil no tiene facultad de antropología. Mi tío abuelo fundó la de la PUCE, segundo Moreno Llanes. En Guayaquil no hay facultad de antropología. Entonces, en Guayaquil, por ejemplo, el costo de que hay que reconocer a los sociocristianos que institucionalizaron el municipio desde su edificio, que era un prostíbulo, un urinario, pena lo que les estoy diciendo y es verdad porque me consta. Sin embargo, ese costo de haber institucionalizado el municipio como tal fue muy caro, con una suerte de privatización del espacio público con medio de fundaciones y esto que les digo de desarticular totalmente el concepto de barrio y hacer esta movilidad social al gueto, a la ciudadela con murallas, lo público no sirve, etcétera, etcétera. Y gran parte de la clase media, que es fundamental en cualquier sociedad, está viviendo en los guetos, en Chamorondón, en Daule, o en las afueras, pues no, así como hay vía transoceánica en Quito, acá hay vía la costa también, pues, ¿no? En la misma costa. En la vía la costa, digamos que, pero el grueso, digamos, del poder económico no está en Guayaquil, ¿no? Y esto no es Lima, como un municipio metropolitano grande que tiene su Chorrillo, su Miraflores, no, es otro cantón con otra realidad. Y dentro del Ecuador profundo, ya para concluir, yo creo que el gobierno, si quiere estar presente, si quiere estar vigente, porque yo insisto, sería una barbaridad que Lasso se caiga para que suba la Llori o suba Borrero, no, gracias. O sea, prefiero la hipertensión arterial por una pastillita, no sé, bueno, que nos decía que íbamos a hacer Venezuela y estamos cada día más mexicanizados. Pero yo pensaría que
el gobierno tiene que decir esta boca es mía en las seccionales. Y la única forma que el gobierno se haga presente o esté vigente en el proceso seccional es mediante la vía de inyectar liquidez en la economía. No veo otra vía. Bueno, claro, Guayaquil, Quito, Cuenca, que son municipios grandes, tienen la capacidad de autogestionarse. Pero cuando ustedes van, recuerden que son casi 300 municipios, al Ecuador profundo, por ejemplo, en Celica, Colta, Tigüinza, Tixán, no, Tixán es parroquia, perdón, Alausí, eh, los cantones pequeños, el municipio es un factor determinante de la economía local. Entonces, si tú tienes las asignaciones atrasadas 3 meses, 2 meses, sacas como una gran noticia que has pagado un mes, de 4 que estás atrasado. Entonces, si el gobierno pretende estar presente y vigente en esta contienda, en un acto político, la elección seccional, tendrá que inyectar liquidez a la economía. Es ahí donde yo tengo mis dudas, porque básicamente, bueno, el gobierno está rodeado de gente que conceptualmente piensa que el Estado no sirve. Eso creo que es el pensamiento liberal, ¿no? Entonces, para mí, es mi opinión personal, y si están o no de acuerdo lo respeto, pero yo creo que esa gente hay que tener lo más lejos posible del Estado, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, creo que si el gobierno inyecta liquidez en la economía, que tiene cómo hacerlo, si se pone al día con los municipios, que les estoy diciendo que en el Ecuador profundo los municipios son fundamentales para el desarrollo económico, creo que podría estar presente. Y lo contrario, este señor va camino a otro modelo. Bueno, pues mi querido Rodrigo, creo que hasta ahí... Sí, perfecto. Solo hablemos 2 minutos de qué Dime, elementos con crees gusto. tú que componen una campaña exitosa electoral y luego pasamos a las preguntas de mis chicos. Claro que sí. Y bueno, también, a ver, primero investigación fundamental, el diagnóstico. La primera etapa es el diagnóstico, y el diagnóstico es lo que nos permite, a ver, si no hay diagnóstico no hay campaña, ¿no? Cualquiera lo puede hacer mejor sin diagnóstico. Eh, Herramientas cual y cuanti, cuanti encuestas, 2 encuestas, por lo menos una base, un espejo, dependiendo de la plaza, grupos focales. A ver, el segmento medio alto ya lo tengo gratis en Twitter, cuando puedo ver cómo se hablan a sí mismos las tribus. Eh, pero el segmento popular es fundamental en el proceso electoral. Claro, hay plazas y plazas. En Cuenca, por ejemplo, otra discusión que tengo en casa es que mi esposa está enamorada perdidamente de Cuenca. Y como es extranjera, da lo mismo vivir en Quito, Guayaquil. Siempre me dice, vámonos a Cuenca a vivir. Cuenca, si ustedes revisan los indicadores de Cuenca, no parece el Ecuador. Cuenca es clase media, casi todo el país, toda la ciudad. Entonces, Cuenca sí es una ciudad donde tienes que investigar la clase media, por ejemplo. Y en Quito y Guayaquil también, pero no en la magnitud. Si yo hago 8 grupos vocales para investigar Quito, hago 2 clases medias y 6 segmentos popular. Investigación cualitativa y cuantitativa, y eso lo juntas más o menos, como decir, estudios de sangre y radiografías, y con eso elaboramos una hoja de ruta y tomamos determinados que si el problema del candidato es conocimiento, profundidad, identidad, depende. O sea, es lo que llamamos allá. A veces, y algo que es muy importante, chicos, no siempre los temas que los Rodrigo, los Osvaldos hablan en los medios o que los medios quieren meter en la agenda son los temas que la gente en su mesa discute, o casi nunca. Yo les aseguro que a la señora María, a don Manuel en Chillogallo, en Colombia, a don Carlitos, a Juan Carlos, digamos, al Jonathan en Monte Sinaí, le importa poco el análisis que hace Rodrigo de la crisis política o lo que Osvaldo Moreno dice de la coyuntura. No, ellos están en su día a día. Ellos si suben el pasaje es una tragedia. Hay que ser empático, la gente no es idiota. Yo creo que los pueblos son sabios y nunca se equivocó. Sí, la verdad que el virus peronista se me infiltró en la sangre, decía el general Perón. El mejor indicador de la economía nacional es el congelador de la gente, si está lleno de vacía, ¿no? Hay 2 videos que les recomiendo, si pueden tomar nota los chicos, perdóname Rodrigo que me tome la atribución. Por favor. Bueno, es que esta generación es de los audiovisuales, ¿no? También, bueno, no sé las edades, pero los millennials son terribles, hermano. Quieren ser ricos en 2 semanas, encontrar el amor en una noche. Hay mucho desapego al proceso, ¿no? Yo cuando, no sé si te pasa, entrevisto a alguien que necesito para la campaña y le digo, bienvenido, eres nuestro nuevo consultor junior. Un momento, yo no soy consultor junior. ¿Qué edad tienes? 24. ¿Y cómo te graduaste? Hace 3 meses. Allá. O gente que me llega que se siente fracasada porque le fue mal, o sea, son jubilados a los 30 años, bueno, no es la generalidad, ¿no? A ver, hay que leer la teoría de las élites para entender, aunque seguro que como esta universidad supongo que hay gente de pregrado, pero hay 2 materiales audiovisuales. La verdad, chicos, yo no veo Netflix y Rodrigo es testigo. Yo me acuerdo cuando mi mujer se suscribió a esa cosa, yo cogí el celular y me puse a buscar Latinoamérica.
¿Y saben qué es lo único que encontré en Latinoamérica? El Chapo y Escobar. Claro, eso fue hace 4 años. Entonces yo le dije a mi mujer, por Dios, yo no puedo ver esta pendejada, perdónenme el francés. ¿Cómo es posible que la concepción del mundo hispano para esta gente, y hay idiotas que paguen para ver esta pendejada? Lo siento. Mi mujer se ofendió, pues se aprendía la señora viendo sus series. No la estoy criticando porque la estoy contando mi caso personal. Yo no puedo ver Netflix, lo siento. No podía. Y veo el Netflix del pueblo, que es YouTube. Entonces, hay dos materiales maravillosos, pero maravillosos. Me van a agradecer que están en YouTube. Tomen nota. El uno es el Manual de Conducción Política de Juan Domingo Perón. Yo he sido profesor del sistema de partidos políticos, he sido profesor de pensamiento político latinoamericano. Créanme que he sido profesor lo que he podido. Me muero por ser más tipo docente, pero ahora después de los 60. Tengo que Dijiste producir. Sebastián Perón, Osvaldo. Dígame, señor, perdón. ¿Dijiste Sebastián Perón o cuál era el Juan Domingo Perón. Juan. A ver, chicos. Manual de conducción. No tengo que aclarar aquí que los guayacos, como en otros lados del mundo. Oye, si saben que eso de que los guayacos hablan rápido es cierto. Alguna vez en un país no hispanoparlante, el traductor simultáneo no podía trabajar conmigo. Entonces no tengo que aclarar aquí en Ecuador que el guayaco habla rápido. ¿Va? Aunque yo ya dije que soy colombeño y creo que se nota. Me tuve que cortar el moño por el calor, no por otra cosa. Manual de conducción política. Y les cuento que mi tema de tesis doctoral es, en la Universidad de Salvador de Ciencia Política, es influencia del movimiento indígena ecuatoriano en el proceso ecuatoriano 2014-2021. A ver, Manual de Conducción Política de Juan Domingo Perón. Hay varios, no se pierdan, el que dura más, que dura 3 horas. Chicos, si pueden, en vez de ver tanta serie basura, sentarse un domingo, así invitan a la novia, ¿verdad? Tengan una novia fin. Bueno, que exactamente, Renato. Renato Salamea debe ser cuencano. Manual de Conducción Política de Juan Domingo Perón. Yo les aseguro que ustedes van a quedar alucinados con eso. Si es que estamos en la misma onda, ¿no? Entonces, Manual de Conducción Política alucinante. La idea no es que se hagan peronistas, no estoy opinando por ese caso. Yo soy un peronista más moderno. Y el segundo material, que es maravilloso, ese sí, se lo van a tener que comer, dura 6 horas, pero es un tutorial de actividad, ay, por Dios, es una clase, es un curso de la Escuela de Cuadros de la APRA. ¿Saben quién fue allá de la Torre? Yo soy allista, por si acaso. Ustedes ven mis redes sociales, yo cada vez que estoy en Trujillo, en Perú, voy a la tumba de allá de la Torre con flores. Creo que el APRA se convirtió en algo impresentable, pero yo soy allista. Yo creo en el pensamiento de Víctor Rola allá de la Torre. Pero al margen de eso, hay un material en YouTube maravilloso que es de la Escuela de Cuadros del APRA, un partido del Perú, que es la clase, no me acuerdo ahorita, chicos, la clase que dicta Alan García, que estaba loco pero era un genio. ¿Ok? Entonces, Manual de Conducción Política de Juan Domingo Perón. Y Rodrigo, luego me cuentas qué te dijeron los chicos, qué les pareció. O sea, me encantaría saber su opinión de ellos, ¿no? Entonces, Manual de Conducción Política de Juan Domingo Perón, el que más dura, y el curso ay, tiene un nombre, de activismo político, pero no es como perderse, Escuela de Cuadros del APRA, clase de Alan García, dura como 4 horas, pero les aseguro que me van a escribir, me van a agradecer, la van a ver 15 veces, si es que andan en esto, ¿no? Cuidado, esto no es ver esas basuras a Oscar, nunca he visto Juego de Tronos, que es casi una porno, no sé qué para nada, hay que leer, informarse, ¿ok? Bueno, Rodrigo. Preguntas, chicos. Escuela de Cuadros del APRA. APRA. Ese es el partido que fundó la Torre. Acción Política Revolucionaria Americana, bla, bla, bla. Lo del APRA es súper interesante porque era un partido que cuando había manifestaciones iba con banderas de Chile. Bueno, la verdad yo soy un ciudadano latinoamericano nacido en Ecuador. Yo soy un tipo convencido. Les recomiendo también leer la historia de Latinoamérica de Jorge Abelardo Ramos, un argentino. Pero bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Por favor, vamos, Jonas. No, si no hay, tranquilo, solo me suena la canción del Chavo que se va a Acapulco de fondo. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna sí. molestia? Hola, Osvaldo, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Soy Jonás. Nombraste a República Dominicana y justamente te saludo desde acá. Soy parte de un equipo que está dando una asesoría a un partido acá. Qué chévere. Y te quería preguntar, justo estaba discutiendo
ayer con el equipo y yo noto que acá la política es muy clásica, pero en el mal sentido de lo clásico, es súper aburrida, súper de viejos, tradicional, pero yo veo a la gente y es todo lo contrario. Y yo justo estaba escuchando a Toquilla y es todo lo contrario a cualquier cosa conservadora, o sea, es para nada conservador, es todo lo contrario. Entonces, conociendo aquí un poco la realidad dominicana, si tú te lanzarías a comunicar desde un candidato, desde un partido, al estilo Toquilla, digamos, mucho más conectado con la gente. A ver, ya que estás allá, ¿cómo está usted? Saludos. Sí. A mí me encanta Dominicana, es Guayaquil con playas y con todo Esmeraldas viviendo ahí, es maravilloso y nadie se ha dado cuenta. Eh, bueno, Dominicana es un país que tiene un sistema de partidos bastante fuerte, ya te diste cuenta. Leonel está tratando digamos, de levantar un partido fuera del partido que estuvo toda la vida. Abinader quedó muy golpeado con el tema de los Pandora Papers, pero tiene una ventaja, que es la que no tiene Lazo, creo que la economía anda bien. Y me parece que el tipo manejó bien la pandemia. Y si estás trabajando allá, ves sus indicadores, a pesar del desgaste, no está muy lejos de Danilo Medina. Yo he sido hombre de Leonel, que soy honesto, allá en Dominicana, las veces que he trabajado allá en Dominicana, y es un país que me gusta mucho. Por ejemplo, al bolón le dicen mofongo, o sea, mangú, o sea, solo cambian los nombres. Pero en todo caso es un país que tiene una cultura, digamos, yo creo más sólida que la ecuatoriana a nivel del sistema de partidos. Y es un partido donde si tú estás trabajando en este momento te das cuenta que tal vez te parezca conservador, pero si hay una... A ver, los países que tenemos que buscar son los países que tienen cultura de nuestro oficio, es decir, que contratan estos servicios. Y escogiste un gran lugar, Dominicana es el lugar indicado. Así que me alegro, te felicito y bueno, espero, tengo que ir donde el presidente Leonel a reportarme, espero que te vaya bien y bueno, encantado de haberte conocido. Chévere, gracias, igualmente. Carlos. Aprovechando la experiencia y lo que nos has contado, Osvaldo, yo quería preguntarte respecto, bueno, hablaste un poco de los cuadros que más o menos se apuntan acá en Ecuador, hablaste de Leonidas Issa, sin embargo, también relacionando o teniendo ya pocos meses para lo de las elecciones seccionales 2019, ¿crees que este es un momento para este relevo generacional que también está sonando? Es decir, que un joven pueda llegar a estos niveles de gobierno e incluso te escuché hablar sobre el tema de la participación en el caso de Guayas, de la prefecta y de la alcaldesa. ¿Cómo ves también el tema de las mujeres a nivel de cantones y provincias para las elecciones 2023? ¿Hay Mira, figuras? te voy a decir algo, antes de que me digan que el violador soy yo. Mira, nuestra firma, y Rodrigo Bordán no me deja mentir, porque hemos trabajado, a veces hemos compartido clientes, nos hemos derivado, o sea, son algunos años de amistad con Rodrigo, y sobre todo, al margen de la amistad, respeto profesional. Nosotros, al menos quien te habla, quizás un 90 u 85% de nuestros proveedores y socios son mujeres. O sea, a mí me ha ido muy bien con mujeres, y no me han impuesto ninguna ley de cuota, y gracias a Dios tengo funciones por acoso. La verdad, no me imagino pasando una situación de ese tipo. Me parece bien desagradable. Pero lo que te quiero decir es que nosotros siempre, al menos yo, por eficiencia, por estudio, o sea, yo mando a leer a alguien cualquier cosa y en cambio una mujer a un fin de semana le mandé a leer un libro o un texto y me leyó más, fue más allá. Para mí es maravilloso trabajar. Es más, yo reivindico un mundo de mujeres en la comunicación política. Ahora, eso en la profesión. Hay un comportamiento electoral, y son temas delicados, ¿no? Porque ya en Estados Unidos es prohibido hablar de estos temas, ¿no? Ya me he dado cuenta en el ejercicio de la profesión, ya cuando investigas, cuando ves comportamientos electorales, yo no entiendo hasta ahora, y esta ya, porque lamentablemente yo creo que no somos iguales, creo que hay hormonas, hay una infinidad de factores que hacen que la percepción del mundo de un hombre sea diferente y viceversa, no he dicho que ninguna es mejor que la otra. Yo no logro todavía entender, a pesar de tener las herramientas y la experiencia, por qué en plazas electorales hay países donde hay eso que dicen en mitad broma en serio, que hay 3 mujeres por cada hombre. A veces es cierto. Hay plazas electorales donde el 53, 54% son mujeres y el 40 y tanto resta son hombres. O sea, hay más mujeres que hombres. Y a pesar de eso, en dichas plazas, cuando sale una mujer a competir, no pasa el 3%.
Entonces, esto de que mujer no vota mujer, veámoslo desde el punto de vista profesional, ¿verdad? Al margen del juicio de valor. Yo no encuentro todavía una respuesta. Claro, me pueden decir que el patriarcado, que no sé qué, pero no logro encontrar salvo. Hay mujeres extraordinarias, pero bueno, evitan un complemento, digamos. En la Argentina, más que mujeres en la política, son las mujeres de los políticos, ¿no? O hijas de los políticos, el caso de Keiko. Aquí como que Rosalía no quiso seguir intentando. Me parece que el mejor intento femenino a nivel político del Ecuador fue Rosalía Arteaga, pero me parece que se rindió muy pronto, ¿no? Digamos, no nos engañemos, básicamente no fue presidente de la República por tener ovarios, seamos sinceros, porque con la misma constitución Osvaldo Otavo fue presidente de la República. Pero me parece que ella después hizo intento con su partido, que era Mira, no fue tan mal, sacó creo que 11% y no lo siguió intentando. Me parece que Rosalía ha sido el mejor intento o el mejor producto, el mejor cuadro femenino que yo he visto, por lo menos en la era democrática moderna. De ahí has tenido, digamos, seres tipo Tache, seres para mí oscuros como la Universidad de Armijo, la Romo, pero no hay, pues, digamos, un cuadro que pueda liderar un proyecto político dentro del Ecuador, salvo la señora Rosalía Arteaga. De pronto me escapa alguien, ¿no? Debe de haber. Entonces, algo creo que hay que culturalmente trabajar. No lo sé, no quiero entrar en temas porque son delicados, pero sigo presenciando en el ejercicio de la profesión que generalmente, a veces, por ejemplo, las mujeres que ganan procesos electorales ganan por mayoría de voto masculino. Entonces, son situaciones que probablemente es en la construcción del mensaje, son temas culturales, no lo sé, pero al menos profesionalmente sobresalientes. Las veces que yo he sido profesor de pregrado, por lo menos hasta cuando yo era profesor de pregrado en el 2012, hasta el 13, algo 14, que ya tuve que dejar la cátedra de secretaria permanente por mi agenda y mi trabajo. Por ejemplo, si era carrera de ciencia política, en la clase había 20 personas, de las cuales 14 eran mujeres y 6 hombres. Y esos 6 hombres llegaban chuchaqui pasando un día y las chicas sacaban notas 10/10. Entonces, bueno, yo pensaría que hay que generar una cultura política más fuerte y creo que nos iría mucho mejor si trabajáramos con mujeres en la política, ¿no? Y sobre todo en la conducción de gobierno. ¿Y los jóvenes? Mira, hay mucha ficción con el tema de los millennials y es la gran obsesión. Verás, si yo le robo la pensión jubilar a un abuelito, no compra sus remedios y probablemente se muera. Si tú me robas el sueldo a mí, probablemente salga a hacer lo que sea para que mi hijo coma. Si tú le robas un celular a un millennial, necesita tratamiento psicológico. Pero al final no es el robo, no es la pastilla del viejito, no es mi sueldo ni el celular del millennial, es la inseguridad, es como tú abordas, digamos, los temas que afectan a la sociedad en su conjunto, pero en función de qué canal utilizas para comunicar. Por ejemplo, el TikTok. A mí me obligaron, la gente con la que trabajo, a abrir un TikTok. A mí, honestamente, o sea, con todo respeto, a mí me parece es un catálogo de prepagos. Para mí eso es TikTok. Pero hay otros espacios, sin duda, que son más políticos, que están ahí, que a Lazo le funcionó, etcétera, etcétera. Pero me parece que es subestimar a los jóvenes, te digo, basado en estudios de opinión, estudios cualitativos, pensar que bailando. Mira el caso de Bernie Sanders, por ejemplo, ¿no? El caso de Bernie Sanders, un hombre de casi 80, 70 y pico de años, digamos, un liberal desde la concepción del Partido Demócrata, sobre todo un liberal en materia de derechos más que en materia económica, y sin embargo el tipo hizo clic con los millennials. Entonces, yo creo que el tema de los jóvenes hay que abordarlo desde una visión, primero como parte de la comunidad. ¿Ya? Si tú crees que bailando TikTok o si crees que, qué sé yo, que por trayéndoles a Maluma o a Bad Bunny, qué sé yo creo que por ahí no va. Es cómo te conectas con ese segmento, como el resto de segmentos, y fundamentalmente cómo generas parámetros de identidad para obtener cercanía ante un electorado que generalmente suele ser indiferente al tema político. Perfecto, tenemos a Estefanía Ruiz también con una pregunta. Encantado. 2 preguntas, ¿puedo? Hola. Estimado Osvaldo, un gusto. Yo quisiera enfocarle, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos, ya que usted habla, cómo nosotros podemos conectar con ese electorado donde el gobierno de Lazo nos está dejando difícil estas elecciones porque sentimos que hay esa desconfianza y piensan de que con el correísmo estábamos mejor? Entonces ahora es como con el correísmo estábamos mejor y ahora nos están saliendo varios candidatos y en algunas, ejemplo, acá yo donde estoy trabajando, que es
acá en la provincia de Orellana, el correísmo era bastante arraigado y ahora con el tema del gobierno de Lazo está mucho más. Eso uno. Y lo otro, usted como consultor y con una vasta experiencia, ¿qué consejos nos podría dar para no cometer los errores como consultores juniors? Primero, qué bonito escucharte. Un abrazo fraterno a la Amazonía ecuatoriana. Lo siento, escucho y pienso en yuca amarilla. Les recomiendo, chicos, que cuando prueben la yuca de la Amazonía, nunca más comerán yuca blanca. Así que te acepto yuca, no gusanito. Los chontacuros, espero algún día estar preparado o muy ebrio para comer cuy también. Pero bueno, qué lindo la Amazonía y creo que la reivindico porque creo que el país ha sido muy injusto y cruel con esta región del país. Mira, yo no le temo al correísmo si vuelve o no vuelve. Primero porque yo no soy contratista del Estado. Segundo porque al final para mí esto es un negocio, pero obviamente manejado con ciertos parámetros ontológicos y éticos. Entonces, el correísmo, como yo les había planteado, que está en una etapa determinada, si es que viene su fin o su segunda parte, que no lo tengo claro, el correísmo es parte de una historia presente y cercana, donde hay ciertos indicadores. Ejemplo, ¿tú crees que vas a resolver el tema de la inseguridad posicionando en los medios de que el Chapo Guzmán jugaba ajedrez con Correa en el Palacio? Diciendo que había un pacto con las pandillas, que no lo puedo probar. O sea, por ejemplo, yo hice titular del Universo y me moría de vergüenza. Eso en el New York Times, en un medio, o sea, no importa lo que piense Pancho Huerta, quien admiro y aprecio. Mi cuestionamiento no iba al contenido, ni siquiera ni al escritor, sino que un medio saque eso alegremente. Entonces, yo creo que el correísmo lo borraremos de la historia desde una perspectiva de, bueno, en el 2017, cuando se fue esta gente del poder, había 5.4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que es el récord histórico de la cifra más baja de inseguridad. Entonces, si estamos ahorita con Guayaquil como la ciudad más insegura, una de las ciudades más inseguras del planeta, la única forma de borrar al correísmo de la historia es regresando esos parámetros para que lo olvide la gente. Inventarte cosas o contar o mandar un video donde sale Correa llamando a Poli, etcétera, etcétera. No creo que es la solución. Sobre los consultores jóvenes, a ver, esto es una carrera de resistencia. Esto les va a tomar tiempo, pero creo que la primera recomendación es que esto es como la medicina o el derecho, se hace en la práctica. Entonces no hay máster, no hay curso, diplomado, cumbre, casi cumbre, cuasi cumbre, mini cumbre, que pueda superar el ejercicio profesional. Entonces, para quienes realmente empiezan recién, por ahí escucho un compañero, bueno, qué chévere que esté en un país al que ya me dio ganas de irme a Dominicana. Lo que yo les recomendaría en principio es básicamente hacer voluntarios en una campaña. Por ahí se empieza. Y creo que en una campaña como voluntarios van a aprender lo que 50 másteres, sin perjuicio de obviamente el prestigio de esta universidad tan maravillosa. Quisiera que hubiera una Andina, una Flaxo en Guayaquil. Pero, en todo caso, yo creo que el primer consejo es entender que esto es una carrera de resistencia, que me lo han pedido. El segundo, que es una carrera donde hay que ser éticos, donde hay que tener coherencia y fundamentalmente donde hay que tener transparencia y honestidad. Yo les comento que probablemente facturo el 20% de lo que debería facturar. Yo, por ejemplo, no te trabajo con ningún candidato que me dé plata en mano y cobramos caro, con facturas, bancarizado, declaración del Instituto de Fondos, así trabajo yo. Y a veces, no, que no quiero facturar, qué pena. Entonces hay que seguir digamos, un rigor, porque esa es otra. Yo creo que en unos 10 años medio gremio va a estar preso en México, por razones que no les puedo explicar y por razones que por eso me fui allá. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, tenemos a Víctor y luego Sebastián. Dale, dale, encantado. Qué gusto escuchar gente joven, contagiosa. Cuéntame, Víctor. Gracias, Osvaldo. Bueno, más que preguntarte, ya como que te me adelantaste psíquicamente al tema ético. Yo creo que a veces nosotros, bueno, y disculpen, hable en general, en nosotros el tema ético es un poco complicado en esta profesión. De hecho, creo que debes tener la experiencia, ¿no? Como para atreverte a meter la pata. Y en ese sentido, mejor te quisiera preguntar alguna vez la metida de pata que tú has tenido y que de alguna manera te ha servido como experiencia, como tú mismo lo decías. El hecho de ganar experiencia haciéndolo y muchas de las veces eso no te pasa en las aulas, ¿no? Entonces, tal vez por ahí ya lo ético, como te decía, chévere,
yo creo que está resuelta esa pregunta que te quería hacer, porque de hecho he notado que no te casas con ningún sector y no tienes problema en decirlo, ese empacho no ha pasado por tu persona. Pero contarnos algo que te ha servido y yo creo que igual nos va a servir a nosotros. Claro, a ver, en una campaña en Pichincha casualmente, todas las encuestas nos hacían ganadores, 10, 15 puntos, 10, 15 puntos, 10, 15 puntos. Y yo, a ver, vamos determinando si lo que quieres es ser ganador de encuestas o ganador de la elección. Si lo que quieres es ser ganador de Trend Top y de tendencia o ganador de la elección. Entonces hubo una campaña donde estábamos 10, 15 ya, una semana 15, 12 puntos arriba. Y la campaña, de repente cuando yo llegué un día, ya la gente no estaba centrada en la campaña, sino en armar carpetas. Estaban definiendo quién iba a la dirección de acá, la de allá, ya todo lo que era el espacio de territorio, todo el piso que yo tenía de comunicación, era gente visitando currículos, entrevistando gente. Entonces, yo me molesté mucho y yo inmediatamente había una X, digamos, recolección de fondos que se requería para el control electoral. Para aquí en nuestros países, fundamentalmente Ecuador, yo te digo, si entre traer a Cepillín o a Luis Miguel y el control electoral, llámalo a Ladino o a Gerardo Morán, que es manejable, y no te juegues todo el cierre de campaña, y guarda para el control electoral, que es fundamental. Entonces, más o menos como a 20 días de las elecciones, casi un mes, todo el mundo, como las encuestas éramos 15 arriba, 12 arriba, se dedicó a gestionar cargos, a pugnas por espacios, y yo me molesté y alguien me dijo, no, ya gana. Entonces cometí el error, y eso no fue hace mucho, de imbuirme y contagiarme. A mí no me interesan cargos públicos, ni contratitos, ni que me dejen poner una copiadora, ni traer a mi novia sin trabajo, o a mi hermano sin trabajo. No, yo quiero ganar y nos vemos. Yo gano y chao, pierdo, chao, hasta nunca. Nos vemos, claro, 4 años después o cuando me necesites. Pero bueno, en todo caso, cometí el error de dejarme contagiar y al final, y bueno, a la final tienen razón. ¿Quién soy yo para cuestionar a esta gente? Vive aquí en Quito, de la provincia, tiene más experiencia que yo en el campo. Tal vez es cierto. Y tenía 3 encuestadoras, tres monstruos, que me lo corroboraban. Solo, te voy a decir nomás, no las que se equivocan, sino las que acertó. Por eso le tengo tanto respeto a Francis Romero. El único que vino, no soy accionista de su empresa, ni me da comisiones, nada, todo lo contrario. El único que vino 2 semanas antes con números y me dijo, hermano, estás ganando por un punto, fue Francis Romero, de Click Report. ¿Ya? Yo a veces discrepo con Francis, que anda mandando un WhatsApp. Le digo, oye, hermano Francis, no puedes decir que la muestra nacional es Guayaquil y Quito Urbano. No, estamos siendo honestos. No puede ser que 300 casos de Guayaquil y Quito Urbano representa el 22% de la muestra nacional y los medios replican que es nacional. A veces tuve esa conversación con él, que es mi amigo personal. Pero el único que vino y me dijo, hermano, a 20 días estás ganando por un punto, no, y la otra semana estás ganando por medio punto, no, pues con ese ritmo de crecimiento de la otra candidatura no va a ganar. Y yo me preocupé y se los comuniqué. Se lo comuniqué al candidato. No, ya ganamos, tranquilo, que el de acá dice que ganamos 3 encuestadoras de por allá conocidas, nos daban 10 puntos arriba. Y el candidato alcalde también ganaba. Y yo al final dije, bueno, al final estos manes comen chapo, yo también comía chapo, ellos comen cuya y me ganan, comen ceviche chocho, le ponen canguila al encebollado, comen seco con papa, supongo que eso a los genes les genera más conocimiento. Así que de pronto tienen razón y al final me hice la vista gorda y me sumé, no al reparto de puestos por si acaso, ¿no? Pero yo ya estaba tranquilo, ya estaba esperando que sean las elecciones, agarrar mi bono de triunfo y nos vemos. Y en las elecciones perdimos por un punto, por un punto. Y yo me acuerdo que estábamos ahí y lo llamé a Francis y le dije, y me dice, hermano, tengo el tracking y puede que ganes por, ¿cuánto fue? Bueno, puedes ganar por punto 25 o perder por 1,5. Punto 25 menos 1,5, margen de error en la mitad, un punto. O sea, Francis aceptó. Y yo no valoro una encuestadora porque adivino o no adivino. Entonces me quedó eso. Entonces, si me preguntas qué error cometí, no me impuse. Yo debí pegar un manazo en la mesa, amenazarlos con renunciar y sacarles la vaina, el chip de gobierno y seguir en campaña. Porque, por ejemplo, ya no querían hacer la inversión en el control electoral. Y el control electoral no es una inversión para robar votos, es una inversión para controlar que no te roben los votos. La gente necesita colchones, contar votos, tienes que llevarles agua, pagarles un día a la persona que está en la mesa cuidándote.
Entonces no quisieron control, no, para que ya el partido dijo que hicieron las elecciones y ¡pum! 1% después de haber estado. Y los 3 encuestadores al día anterior con el tracking ganábamos por 10. Y el único que fue Francia Romero vino y me dijo, Marco, de Quick Report, vas a perder por 1. Entonces yo ya, y en ese ritmo de tendencia, esa digamos que podría ser, digamos, el error que pude haber cometido. Mira, no te hablo al principio, eso fue hace 4 años. Ese fue el error que yo cometí de no haber, digamos, no haberme impuesto y haberme dejado contagiar por la corte, digamos, del pobre candidato. De verdad que es un buen tipo, ojalá le vaya bien. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más iba a hacer una pregunta? Sebastián, y luego va Sumac. Ok, gracias Osvaldo por estar en esta clase y gracias Rodrigo por permitir este diálogo. Yo tengo 2 preguntas. La primera, Dale. un poco en tu rol de consultor, ¿cuál es tu implicación con el partido político o el movimiento político al que estás asesorando y exclusivamente con los jefes de territorio de los movimientos o partidos políticos? Esa es la una pregunta. Y la otra, bueno, en comunicación política se puede freír hielo, dicen, ¿no? Y quisiera saber cómo un poco tú nos darías unos tips para salir en crisis comunicacionalmente. Esas 2, Osvaldo, porfa. Dale. A ver, cuidado. El estratega no es un táctico. Ojo, yo no ejecuto mis recomendaciones. Yo, una vez que se me contrata, hacemos la investigación cualitativa, los grupos focales, se manda a hacer la encuesta, las 2 encuestas, una base, un espejo. Generalmente el arranque y diagnóstico es un cuestionario amplio. Ya después puedes un poco ya. O sea, no confundamos sondeo de opinión con investigación. Un sondeo es algo leve. Una investigación es algo profundo. Yo te pregunto, hincha de equipo son, si son católicos, si creen en Dios, si están a favor del aborto, en contra del aborto, qué compañía celular utilizan, qué redes se utilizan, votarían por un candidato a alcalde respaldado por Lazo, uno respaldado por Correa, cuál es el alcaldía, bla, bla. ¿No? El primer cuestionario es extenso. Entonces, el rol nuestro, al menos como en mi caso, como estratega electoral, no es táctico. Sinceramente, hay muchas campañas que solo me entienden con el candidato y 2 delegados, que generalmente es el director de campaña y el coordinador. Chao, yo no lo único, o sea, no lo digo de prepotente, lo digo porque ese es el lugar que debes de ocupar tú. Ya lo táctico, la ejecución de lo que tú recomiendas, lo hace el partido. Ahora, cercanías con partidos, la verdad, ninguna. Generalmente en Ecuador el partido lo que tiene es un rol para poder inscribir. A veces es un dolor de cabeza, a veces, pero ¿por qué saliste por tal partido? Pero en las elecciones de tipo local el partido no cuenta casi siempre. Recuerda que la elección local es una elección vecinal. En una elección local, a diferencia de una elección nacional, en la elección nacional sí se habla de la política exterior, podemos hablar de Gramsci, de Adam Smith, de neoliberalismo, socialismo, socialdemocracia, que qué pena la socialdemocracia, cómo se destruyó en nuestro país. Pero no es como las elecciones de tipo local, que a mí me encantan, porque son elecciones de temas vecinales. En la política, en la campaña local de alcalde, la discusión es el aseo de calles, los prediales, los parques, las canchas de fútbol, algo cercano, una elección de cercanía. No hablamos de política exterior, los bonos del tesoro, la defensa, como una elección nacional. Entonces, dependiendo obviamente del tipo de elección, yo con los partidos, la verdad, no tengo yo no participo en licitaciones, yo no participo en concursos. La verdad, te digo, en honor a la verdad, gracias a Dios, ya los últimos 10 años literalmente me tocan el timbre. Y yo decido con quién trabajo y con quién no. Así que bueno, eso con respecto a los partidos. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Una recomendación ante la crisis, digamos, cómo comunicacionalmente enfrentar crisis. A ver, tienes un monstruo de profesor que maneja esos temas, yo creo que mejor que yo. Mira, 2 factores fundamentales de la crisis. Lo clave, poder determinar o diagnosticar si realmente es una crisis. Ese es el primer paso. Tú tienes que determinar si realmente es una crisis. Ni magnificarla, ni minimizarla. ¿Ok? Entonces, el primer paso es determinar si es una crisis. Segundo, tienes que tener claridad de que ninguna crisis es igual a la otra. Tercero, tienes que crear un comité de crisis y determinar las vocerías para atender la crisis.
Por ejemplo, yo tenía un gobernador en funciones en un país federal, donde el gobernador, cada estado es autónomo, y el señor gobernador tuvo un problema X, de un escándalo de un director financiero. Él me juró por la madre y los hijos que no sabía nada. Bueno, lo denunció en la fiscalía. Todavía sigue preso ese director financiero. Ah, sí le creo que tenía. Es verdad que no sabía el señor gobernador. Pero durante esa crisis hicimos dos cosas. La primera, se nombró vocero principal para atender a los medios, porque estuvo 2 meses en los medios de esa crisis, al secretario de gobierno, que finalmente lo destituyó el Parlamento local. Esa es la idea. Y lo segundo, hicimos migrar a la opinión pública del tema de la crisis a otros temas. Una noche cogimos y le dije, señor gobernador, ¿cuántos parques inauguró la administración anterior? 25. ¿Cuántos usted está trabajando? 10. ¿Cuántos parques hay en la ciudad? 50. Bueno, vamos a pintar de los 25 que inauguró el gobierno anterior, vamos a pintar 15 y los vamos a reinaugurar. Entonces nosotros en la madrugada del jueves al sábado cortamos el monte, pintamos, le pusimos un columpio más y el lunes empezamos a cortar cintas y la oposición nos dijo de que nos íbamos a morir, que no habíamos, ellos habían hecho esa obra, que cómo era posible, pero ya no hablaban de la crisis, digamos, de qué es lo que buscaban, ¿no? Entonces cada crisis es totalmente distinta a la otra. Ahora, la buena noticia de las crisis es que pasan y es lo primero, identificarla si es crisis. A veces nos llaman por cosas que resulta que un troll con 2 seguidores lo insultó a la madre o lo acusó de violador y el tipo cree que es una crisis o los amigos creen que es una crisis y no es una crisis. Entonces, primero es diagnosticar correctamente la crisis. Y lo segundo, una vez que pasa, si es que pasa, porque, a ver, esto es súper importante, ¿eh? La clave de una crisis, ¿sí?, durante el gobierno, y el 99% que me he dado cuenta que errores que cometen los gobiernos o la gente que está alrededor de las campañas, es querer preservar la imagen del candidato funcionario. Cuando tú tienes una crisis, lo que está en riesgo, por lo menos en gobierno, es la gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? Mantenerte en el puesto. Entonces, cuando tú tienes una crisis de gobierno, lo peor que puedes hacer es trabajar, es lo que hace casi toda la imagen. Como dice el comercial, la imagen es nada. Entonces, lo que debes priorizar durante una crisis de gobierno es la gobernabilidad, es decir, qué tipo sigue en el cargo. Luego vemos la imagen, pero lo primero es sostenerlo en el cargo. Esa es una crisis porque altera el orden y pone en riesgo la continuidad del funcionario en el cargo. Entonces, eso es importante. En temas de gobierno, determinar que la imagen no importa, no interesa, sino mantenernos en el cargo. ¿Ok? Perfecto. Vamos con Sumac y luego si no hay más preguntas, tengo una también aquí por el texto del chat. Dale, con gusto, hermano. ¿Quién es Sumac? Gracias. Acá, Osvaldo Moreno, muchas gracias por compartir tu Dale, experticia, nosotros que recién estamos iniciando, viene muy bien. No, sí, yo solamente quería hacerte una consulta muy puntual. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves o cómo definirías el carácter político del movimiento indígena en la actual coyuntura política? Y sobre todo, como tú decías, y estabas dando un dato sobre el tema de Isa, que es digamos, el dirigente más visible dentro del movimiento indígena. Y una vez que defines este carácter desde tus reflexiones y elementos que tú puedes aportar, si de aquí cómo ves el cuadro, independientemente de que sea Isa, puede ser cualquiera del movimiento indígena, poder llegar en el poder, ¿tú cómo ves? Tomando en consideración en esta última elección que con Yacu estuvieron disputando con Lazo. Entonces, digo, por esta cercanía de asumir el poder, ¿cómo tú la ves en esta pregunta que te lo hice, mi estimado Osvaldo? Gracias. ¿Puedo hacerte una pregunta, hermano? O sea, con mucho respeto, ¿puedo? Con todo gusto. O sea, ¿tú eres indígena certero o eres como Yaco, autoproclamado? Porque la verdad, medio colorado como mi hermana. Bueno, yo soy quichua amazónico, soy de Pastaza. Okay, Sí, okay. Yo soy de Pastaza y de hecho vengo de un proceso organizativo. Qué Respondo, digamos, a la estructura. Entonces, estoy muy metido en el tema.
del quehacer político dentro del movimiento indígena como tal, pero particularmente desde la Amazonía, que es la Confenia, ¿no? Entonces Sí. tú eres como mi hermano Marlon, entonces. Marlon Santi, que yo le digo mi hermano, está bien. Él es Sí, de hecho es de mi provincia, compartimos muchos espacios de asambleas. Obviamente, como tú sabes, en democracia también hay los disensos por ciertos está temas, bien, pero es así. Entonces, está bien. eso, mi estimado Osvaldo. Dale, dale, aunque no lo crea, yo con Rodrigo también a veces hemos discrepado en conceptos, muchas veces. A ver, mira, es muy difícil la pregunta que me has hecho, al menos para mí, porque ese sí es un tema que más que conozco, es un tema en el que estoy trabajando todavía y en el que tuve una... Si estuviste en el movimiento indígena, sabes qué rol ocupé yo ahí en la campaña. Mira, verás, para mí el resultado de Pachacuti, que fue extraordinario, hay una conferencia que yo dicté entre el grupo empresarial de Guayaquil, gente que para ellos los indígenas están en otro país o en los mercados, y no como una forma racista, sino acuérdate, Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? El movimiento indígena, para mí, tiene un punto de inflexión que les voy a enviar con Rodrigo el enlace de esta conferencia justamente donde lo explico. Aunque bueno, en mi canal de YouTube pueden verlo, el CPI Latinoamérica, bueno, ahí hay una conferencia que dice Movimiento Indígena Ecuatoriano, y hay algo del tema. Pero hay un punto de inflexión, sin obviamente de ninguna manera hablar desde la lucha de la Mama Tránsito o de la Mama Dolores, o sea, vamos en función de lo más cercano. El punto de inflexión es, o del Taita Leonidas, el punto de inflexión es octubre del 2019. Ese, al menos desde nuestra profesión, ¿ok? Alguien que mire monitoreando la opinión pública como tu servidor es una persona que ha tenido acceso a mucho, la información es poder, hermano. Entonces, el candidato indígena como tal, cuando tú preguntabas en cualquier estudio de opinión o el candidato de Pachacutic, hasta septiembre del 2019 bordeaba el 3-4% a nivel nacional. A partir de octubre del 2019, a partir de las mediciones de noviembre del año 2019 y diciembre, esa intención o percepción se dispara. Y ya ese candidato indígena en el imaginario, que no pasaba el 4 o 3%, empezó a tener 19, 18, 17%, 20%. Indistintamente que sea Yacu, que sea Leonidas o sea Vargas, ¿no? El punto de inflexión, creo yo, el detonante, es octubre del 19. Es donde entran, digamos, a la escena o entran a hacer una alternativa electoral, digamos, con posibilidades. Ahí pasó algo, me parece que se estancó, digamos, la campaña de Yacu, en el sentido de que yo te puedo demostrar con mediciones que desde octubre, de noviembre del 19 hasta enero del 2021, en la misma elección, nunca pasó del 17-18%. O sea, ese nivel de encuentro nunca se elevó. O sea, claro que fue una sorpresa. Para mí no fue una sorpresa porque octubre fue la antesala de eso. Ahora, creo que, y en esto Marlon probablemente le va a enojar, porque de hecho yo cuando hablo con él le digo que es mi hermano, pero creo que se perdió una oportunidad histórica en este ejercicio parlamentario. Ese resultado histórico, maravilloso, extraordinario, del cual me siento orgulloso de haber estado cerca. No te voy a decir que fue parte o que simplemente te puedo decir que estuve cerca y no puedo dar más detalles. Pero ese resultado maravilloso porque ya con un tipo muy difícil. Bueno, ya con un rockstar, le gustan las gringas, digamos, es una suerte de Bernie Sanders andino. Pero ese impulso parlamentario, ese resultado fuera de serie que la voluntad popular favoreció, creo que no ha sido aprovechado, capitalizado, reivindicado. Pachacuti era el movimiento llamado a borrar al correísmo del espacio de la izquierda. Quien tenía que despojar, desplazar al correísmo de ese espacio de la izquierda, digamos, era Pachacuti. Pero lamentablemente los hechos, lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, la señora Yori, las deserciones, etcétera, etcétera, no han estado a la altura de ese momento histórico que tenía que consolidar a esta alternativa. Ahora, ¿cuál es, creo yo, siendo un estudioso del tema indígena en nuestro país, que es el gran problema? Yo creo que gente como Leonidas, nosotros tenemos que entender la plurinacionalidad o la pluriculturalidad no solo desde los libros o desde los páramos,
el Ecuador es muy plural y muy diverso. Hay un libro maravilloso que te recomiendo leer que se llama América Latina como civilización emergente, de Adolfo Colombre, un tucumano, donde él dice que el mestizo no existe. Dice que el mestizo es un indígena que no se acepta como tal, que el mestizo es un homenaje a la hibridez, que somos indígenas. Es súper interesante lo que plantea Colombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el movimiento indígena? Desde mi perspectiva, y me encantaría como profesional, imagínense poner al primer indígena, pero el primer indígena no autoproclamado, sino real, presidente de la República. Me encantaría hacerlo a Leonidas Issa, presidente de la República. Digamos que es el primer indígena después de, bueno, Benito Juárez, que no fue muy afín con los indígenas, de hecho, uno de los gobiernos que más represión tuvo contra los pueblos yucatecos, y Evo Morales, que sí fue un presidente indígena en Bolivia, y en Ecuador sería Leonidas. Pero el problema es que Leonidas Issa y los mismos compañeros de la CONAIE tienen que entender que hay sectores de la sociedad a los cuales hay que llegar y acercarse y reivindicar sin necesidad de renunciar a principios y a convicciones. Me explico. Tú puedes tener acercamientos con muchos sectores empresariales del país sin claudicar a principios. Entonces, yo creo que Leonidas, sobre todo, me queda claro que es un hombre que no está asesorado y está bien porque responde a sus principios y él es así, pero me parece que octubre fue un momento, y te lo dice alguien que reivindicó octubre y me generó muchos problemas. Yo reivindico lo que sucedió en octubre, pero ya no estamos en otro momento, pero no creo que es el momento de otro octubre. Entonces, si el movimiento indígena ecuatoriano quiere captar el poder, que creo que esa es la idea, después del error que están cometiendo en la Asamblea día a día, la única vía es que entiendan que la pluriculturalidad nacional va mucho más allá de los páramos y de las partes rurales. Y hay que llegar a segmentos. Así como yo a los clientes les digo, no puedes obviar la parte rural desde las metrópolis, no puedes desde las partes rurales obviar a las metrópolis. ¿Qué es lo que le está pasando a Castillo? Castillo en Perú llega por el Perú profundo, renuncia a la constituyente y ya cuando es demasiado tarde quiere implementar. Entonces, para mí, Leonidas Issa tiene que entender que hay sectores de la sociedad a los cuales tiene que llegar y tiene que acercarse y tiene que buscar acercamientos sin necesidad ni de quemar piedras ni de claudicar a principios. Entonces, creo que es un proceso demasiado largo y extenso que ojalá lo entiendan, porque probablemente una oportunidad como la del año 2021 no se va a repetir y dependerá de lo que haga Leonidas Issa. Pero bueno, no quiero extenderme más porque no es el tema y les voy a compartir a Rodrigo por intermedio de él estas, digamos, análisis que los hago, yo creo que con más detalles, con estadísticas, pero en todo caso, yo sí creo que irremediablemente en algún momento el movimiento indígena se sintonizará con las demandas ciudadanas, como dice en esa elección, y no va a desaprovechar la oportunidad como lo está haciendo en este momento el ejercicio parlamentario. Perfecto. La última pregunta que tenemos es cómo manejar, Osvaldo, campañas políticas con una gran cantidad de candidatos y obviamente una gran división del voto. Esto es un fenómeno que estamos viendo, por ejemplo, en Quito y, bueno, casi siempre en Ecuador hay unas elecciones claves en las que hay 18 candidatos y obviamente gana el que tiene el 22, 23%. ¿Cómo manejar esas campañas? Nos pregunta. Mira, yo creo que hay mucho mito, creo que hay mucho, digamos, eh, mucha fantasía con respecto a lo del multipartidismo y el bipartidismo. En Estados Unidos, el sistema bipartidista es a nivel comunicacional. Hay cientos de opciones y de partidos para votar para presidente, alcalde, etcétera, etcétera. Yo no creo que sea un problema de cantidad. Ojo, yo no creo que sea un abordaje cuantitativo. Creo que debe de ser un abordaje cualitativo. Entonces, el problema no es la cantidad de candidatos, sino los contenidos de estos candidatos. Entonces son 20, 30, si mañana los quiteños de bien sacan 15 candidatos, de la izquierda saca 8 candidatos, digo los quiteños de bien en términos ni siquiera despectivos, sino un poco usando el mote de la clase política. Entonces yo no creo que el problema sea la cantidad de partidos, sino la calidad de los candidatos y los contenidos. Y Quito particularmente, ya que por ahí creo que va la pregunta, es una plaza que lamentablemente primero a nivel nacional no genera un liderazgo político hace mucho tiempo, ni desde lo local ni desde lo nacional, especialmente de lo local. Entonces, ese gran problema que tiene Quito, mira, te pongo un ejemplo, mucha gente, amiga,
de derecha, de izquierda, sobre todo empresarios. O sea, que yo trabajo mucho con gremios empresariales, cosas así. Yo estoy asesor de algunos gremios empresariales del país. Muchos me dicen, quiteños, solo que no lo dicen en los medios porque después en los ranchos San Francisco, en los tenis clubes, en los Quito tenis no les van a parar bola. Pero muchos me dicen, hermano, si Nebot o Correa fueran alcaldes de Quito, ya el metro estuviera funcionando. El caso del metro es una brutalidad. Pues el metro, con el debido respeto a los hermanos de Quito, el metro es la obra que genera la transición de la linda ciudad andina a metrópoli del mundo. O sea, el metro pone a Quito de tú a tú con Buenos Aires, con los grandes metros, con Madrid, con Nueva York, con Londres. El metro es la obra fundamental. Y en eso yo discrepo con mucha gente en la costa que no hay sistema, no existe sistema de transportación masiva del planeta que no tenga subsidio estatal. Tenemos que subsidiar, nos corresponde subvencionar al metro de Quito. Pero en todo caso, yo creo que el problema no es la cantidad. Y en el caso puntual de Quito, yo creo que no importa la cantidad de candidatos, sino los contenidos y fundamentalmente los liderazgos. Si hoy día los liderazgos surgen de radios como Canela, hay un problema base que sucede en la ciudad, cosa que creo que en Guayaquil, a pesar de todo lo criticable, digamos, Férez Cordero, Nebot, el mismo Correa, y la verdad no encuentro respuesta. Bueno, sí la encuentro y creo que es producto de lo que les planteaba de esta desconexión que tienen las élites con el resto del país. Bueno, gracias, mi estimado Osvaldo. Te pedimos aquí disculpas porque comenzamos a las 8 y terminamos casi a las 10. Me encanta el interés que has generado y gracias por tus experiencias. Estamos justo a punto de entrar en la clase, abordar las bases de una campaña exitosa de comunicación. Te queremos agradecer. Si les puedes decir tus redes sociales a los chicos para que te sigan, para que estén pendientes. Bueno, primero te agradezco, Rodrigo, la invitación. La Universidad Andina es una universidad, te cuento, que la cual yo amo profundamente, porque en alguna ocasión era yo, bueno, un poco muy joven, ¿no? Era muy joven, tenía unos 29 años, y me encontré no sé si lo hayan demolido o sacado, pero en uno de los edificios principales me encontré a José Joaquín de Olmedo, que yo creo que la historia lo ningunea básicamente por guayaco y por no ser militar. Creo que también le pasa a Isidro Ayora, ¿no? El gran constructor de la institucionalidad moderna del país, se lo ningunea por médico y lojano. Pero yendo a la Andina me encontré el edificio principal, o el segundo se llamaba José Joaquín de Olmedo, y había un monumento de Olmedo en bronce que me pareció extraordinario, sumado a que Ayala Mora, bueno, no sé si sigue vinculado a la universidad, me parece un tipo al margen de su tema ideológico que ha escrito cosas muy interesantes. Así que para mí ha sido un honor compartir con ustedes esta noche. Me encantaría, Rodrigo, si es posible, me envíes la grabación de mi parte, me gustaría compartirla en los canales de YouTube, creo que ha sido un conversatorio súper interesante, que vale la pena compartir, especialmente por las preguntas. Y bueno, yo estoy a sus órdenes, mis redes sociales no hay cómo perderse, son en Twitter sobre todo. Bueno, mi mujer me quiere hacer cerrar en Twitter, así que genera mucho conflicto. Y casi que ya no me quiere dar entrevistas, dice que espanta a la clientela. Yo no hago opinión, mi opinión no se alquila, mi opinión. Yo no hago opinión pública para conseguir clientes, pero como me llamo, Osvaldo Moreno. Osvaldo Moreno en Twitter. En Instagram es igualito, @Osvaldo Moreno Ramírez. En cambio, la verdad, empecé desde que Moreno fue presidente, empecé a incluir mi segundo apellido para que no me vinculen con ese señor. Y bueno, en TikTok también estoy presente, ya me tocó estar ahí. No estoy bailando, sino pongo, digamos, temas de la carrera. Ahí es también Osvaldo Moreno Ramírez. En Twitter, bueno, en Facebook también con mi nombre y apellido. Y bueno, nuestra página web es cpilatinoamerica.com o osvaldomoreno.com. Y en YouTube, donde están todas nuestras entrevistas, conferencias, es CPI Latinoamérica o Osvaldo Moreno. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Y bueno, estamos a órdenes de esta casa de estudios y sobre todo a ti, muchas gracias, y a los chicos por tener la paciencia de escucharme hablar a esta hora de la noche. Yo sé que las 10 de la noche de Quito son las 4 de la mañana de Guayaquil, así que... Así es. Gracias, Osvaldo. Nos quedamos 5 minutos más con los chicos para cerrar la clase y te agradecemos, Osvaldo, por este tiempo valiosísimo que nos has dado. Y siempre, amigo, qué bueno contar contigo. Siempre, hermano. Un abrazo a los chicos, a los colegas, así que sean dignos, gente que nos va a quitar trabajo, así que bienvenidos al mercado. Gracias. Gracias, Osvaldo. Gracias. Buenas noches.
Bueno, vamos a cerrar la clase. Me parece que ha sido un diálogo interesantísimo. Vamos a tener un poco como política traer a estas personas que también están haciendo lo que ustedes buscan, posicionarse. Y mañana vamos a cerrar ahora la clase ya. Mañana vamos a tener una jornada larga y vamos ya a comenzar a diseñar nuestra campaña. Obviamente es importantísimo que entendamos como principio nada más que tenemos que ser personas mucho más informadas de la que estamos hoy, tenemos que ser personas que tenemos que tener mucho más, yo diría, digamos como se dice, muy presente los datos. Creo que esta ha sido también una jornada muy buena en la que Osvaldo nos ha hablado ya de muchas cosas de las que podemos aplicar. Así que les quiero agradecer y bueno, mañana estamos desde las 8:30. Espero tener un invitado para mañana. Si no, vamos a seguir con el avance de la clase porque ya entramos a la parte muy práctica. Y por favor, no se olviden que del conocimiento de sus grupos meta y de lo que vive el país en este momento, ahí va a estar la línea base. Ya escucharon lo que dice Osvaldo, el tema de la investigación, que es clave, potente y yo diría uno de la base de la campaña para luego ir viendo cómo podemos impactar. Así que gracias por el tiempo y mañana nos vemos 8:30. Hasta luego. Un Gracias, abrazo. Rodrigo. Buenas noches. Hasta mañana. Compas.